herramienta Europaz para la mejora de la atención sanitaria. Atención sanitaria multidisciplinar, necesaria en determinadas patologías cardíacas porque son crónicas, porque son prevalentes y porque tienen impacto en la calidad de vida y la mortalidad, como la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca. Indudablemente, no debemos olvidar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Debemos acompañar, por tanto, en esas patologías crónicas al paciente durante todo su proceso de salud, llevando a cabo la prevención primaria para evitar el evento agudo. Una vez que se produce el evento agudo, el pronóstico del paciente empeorará y tendremos que llevar a cabo medidas para mejorar la supervivencia y mejorar la calidad de vida del paciente. Y cuando llegamos a las fases finales de la enfermedad, como ocurre en el caso de la insuficiencia cardíaca, tenemos que plantear cuidados paliativos. Ahora bien, todo esto se consigue mediante una atención integral en salud, es decir, implicando a los niveles asistenciales que tienen que acompañar al paciente a lo largo de su proceso de salud. Tiene que haber una buena colaboración entre hospitalaria y entre atención primaria. Y además tiene que implicar a diferentes categorías profesionales, fundamental la figura de los médicos y de la enfermería. Y además también tiene que implicar a profesionales no sanitarios, como los que se dedican al cuidado de los pacientes, a los ayuntamientos, incluso a cuidadores no profesionales. Figuras importantes no solo en la educación en salud, sino también a la hora de fomentar el autocuidado y el cuidado de los pacientes. Y por último, utilizar la cantidad de herramientas que hay en salud, en telemedicina, ir al mercado para ver todo lo que hay y todo lo que se puede implementar para conseguir esa atención integral en salud. Y que esa atención integral en salud tiene que conseguir, por supuesto, que haya una comunicación perfecta entre atención hospitalaria y atención primaria. Tiene que haber unos buenos puentes de comunicación, que la comunicación sea fluida, que la comunicación no sea una carretera, sino, como dice la doctora Pepa Rey del Centro de Salud San Juan de la Cruz, de nuestro proyecto de cardiología y atención primaria del Hospital Puerta de Hierro y su entorno, ser una autopista. En definitiva, acompañamos al paciente a lo largo de todo su proceso de salud creando estos proyectos multidisciplinares que deben crearse en el ámbito de la cardiología, y estos proyectos multidisciplinares son, por ejemplo, el que nosotros hemos empezado a crear en mayo del año 2021, en plena todavía pandemia de la COVID-19. Es un proyecto que hemos llamado CarPrimaria y que se consigue sacar adelante gracias a la colaboración de médicos de atención primaria y médicos de hospitalaria, y también deben estar implicados la enfermería. Actúan diferentes ámbitos de la salud cardiológica, y entre ellos está, por supuesto, la cardiopatía isquémica y los factores de riesgo cardiovascular, actuando tanto en el ámbito de la prevención primaria como actuando en el ámbito de la prevención secundaria. Y dentro de esos factores de riesgo hay uno muy evidente, factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la dislipemia. Y desafortunadamente es una asignatura pendiente porque seguimos controlando mal a nuestros pacientes. Recordábamos los datos del Eurospir 5, una encuesta de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos decía que no controlábamos bien y no alcanzábamos el objetivo de LDL de nuestros pacientes. El objetivo de LDL de estos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, que es en el que nos vamos a centrar a partir de ahora, es menos de 55 miligramos de cilitro. Esta otra encuesta, que incluía a 2.775 pacientes de 7 países europeos que tuvieron un síndrome coronario agudo, y miró cómo se conseguían o no los niveles de LDL y si se conseguían o no los niveles de LDL recomendados, y se hacía tanto en el momento de la hospitalización y el alta como en un seguimiento posterior a nivel ambulatorio de 12 meses de duración. Y lo que se ha concluido es que el 66% de los pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo al alta recibieron estatinas de alta intensidad. Cuando se hacía el seguimiento, la primera visita que se hacía a nivel ambulatorio, se observaba cómo menos del 30% de los pacientes tenían un LDL de menos de 70 miligramos de cilitro. Pero claro, es que los niveles de LDL tienen que estar por debajo de 55 miligramos de cilitro, según recomiendan las últimas guías de práctica clínica. Pues bien, solo el 10% de los pacientes en esta primera visita tenían los niveles de LDL por debajo de esos 55 miligramos de cilitro. Y lo sorprendente es que, aunque no estaban en objetivo el 77,6% cuando usábamos el corte de LDL de 70 y evidentemente el 90% cuando usamos el actual corte de 55, solo el 41% de esos pacientes eran sometidos a una intensificación de la terapia hipolipemiante. Y se hizo otra visita temporal ambulatoria y los resultados eran muy similares. Nos podemos fijar
que en estos cuadros en los que se habla de la fase aguda, una primera visita ambulatoria y una segunda visita ambulatoria, en color verde vemos la cantidad de pacientes que tenían LDL menos de 70, no de menos de 55 que no se registró en esta gráfica, pero vemos que eran muy pocos los que en la fase aguda tenían LDL no objetivos, pero en primera visita mejoró y en segunda visita también, pero solo el 32% tenían LDL de menos de 70. Esto se asociaba a una intensificación de la terapia, pero si nos fijamos en el LDL por encima de 100, que es un motivo para la utilización de inhibidores del PCSK9, el 27% de los pacientes prácticamente seguían teniendo los niveles de LDL por encima de 100. Y en cambio la intensificación de la terapia con inhibidores del PCSK9 fue escasa, por lo que está infrautilizado el fármaco. Recordamos nuevamente cómo la Sociedad Europea de Cardiología, en sus guías de prevención del año 2021, nos recuerdan que el síndrome coronario agudo es de muy alto riesgo cardiovascular, incluso extremo, y que hay que hacer una terapia para conseguir un objetivo de LDL de menos de 55. Y que la terapia podría ser desde el inicio con una terapia combo de estatinas con ezetimibe, estatinas superpotentes. Incluso en el riesgo cardiovascular extremo hay un documento europeo del año 2021 de posicionamiento que recomiendan el inicio de una terapia triple, es decir, desde el principio la utilización de estatinas de alta intensidad combinadas con ezetimibe y con los inhibidores del PCSK9. En definitiva, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos haciendo bien las cosas? Por ejemplo, en el ámbito de la dislipemia, herramientas que podemos utilizar e implementar en nuestro día a día. Pues está, por ejemplo, la herramienta Europath. Lo que hace la herramienta Europath es una encuesta, una autoevaluación, por medio de la herramienta Excel, que nos va a permitir valorar en la hospitalización y al alta y también en el seguimiento posterior a pacientes con síndrome coronario agudo de muy alto riesgo cardiovascular si se han conseguido los objetivos de LDL. Valorará además no solo los niveles de LDL, sino también si se ha analizado que el paciente tenga hipercolesterolemia familiar y comparará los resultados no solo entre diferentes etapas del seguimiento, sino también con otros centros hospitalarios y con guías de práctica clínica. Así lo que estamos haciendo es comprobar si hacemos bien las cosas. La herramienta Europath, por tanto, nos da información en la hospitalización al alta, en la primera visita y en una evaluación ambulatoria a los 6 meses y un año sobre las terapias utilizadas y polipemiantes, sobre las estrategias para conseguir el objetivo del LDL, sobre si conseguimos el objetivo del LDL, sobre si estamos llevando a cabo la detección de hipercolesterolemia familiar. Nos darán luego unos informes con los datos para comparar entre los diferentes cortes temporales del seguimiento en nuestro centro y podremos comparar además nuestros datos con los de otros centros y también con las guías de práctica clínica. Como conclusión, tenemos que crear realmente programas que permitan un trabajo en equipo para atender patologías complejas, prevalentes, crónicas como la cardiopatía isquémica, los factores de riesgo cardiovascular o la insuficiencia cardíaca. Tenemos que hacerlo y utilizar herramientas que nos permiten ver cómo hacemos las cosas, ver cuándo no lo hacemos bien, ver qué puntos pueden mejorar y, una vez detectados, implementar todas las medidas necesarias para mejorar lo que no funciona adecuadamente y reforzar lo que funciona adecuadamente.